Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 45. Conmoción y pavor. Nota del autor. Primero que nada, debo decirles que he estado ansioso desde el episodio donde maté a Boban. Había preparado toda la secuencia de los acontecimientos, y aunque había tenido mucho cuidado de que la muerte de Boban fuera sospechosa, temía que se diera la impresión de que su resurrección fue una improvisación. Afortunadamente, usted ha acogido con satisfacción la reversión total de la situación provocada por el regreso de Boban. Irónicamente, puede agradecer su resurrección a un poder robado a Inanna, la versión campeoneverse de Ishtar. ¿Cómo conoce Rama el rastreo de Chirou? Sabes, si cambias Rama por Salvatore Doni, ya respondí esa misma pregunta. Como expliqué antes, a diferencia del Fateverse, donde los magos esconden sus talentos y viven con un miedo paranoico de que sus rivales roben sus secretos, las sociedades mágicas del Campeoneverse intercambian información voluntariamente entre ellos. Simplemente porque conocer las amenazas potenciales aumenta sus posibilidades de supervivencia. Esto explica por qué la existencia de una magia completamente desconocida, rastreo, rápidamente llamó la atención de todas las sociedades mágicas del planeta. Ya le había explicado que fue precisamente porque Chirou usó una magia desconocida, basada en principios completamente extraños como Magecraft y Magic Circuits, que hizo que los habitantes de Campeoneverse entendieran que Ishtar y compañía venían de otro universo. Ahora, Ginebra es la líder de su propia sociedad mágica, por lo que sabe todo esto. Lancelot conocía los talentos de Chirou antes de conocerlo en el desierto de Nevada. Lancelot está básicamente lobotomizado. Nunca digo eso. Rama habla. Los sentimientos y las emociones son una carga innecesaria para un arma, desgraciadamente estoy en buena posición para saberlo. Recuerda, yo también soy un dios del acero. Lancelot, no, llamémosla la Reina Blanca ahora está libre de dudas y vacilaciones. Todavía es capaz de pensar y hablar, simplemente, como dijo Ginebra. El humor de Lancelot, su amabilidad, su sentido de los honores, todos los sentimientos y emociones de Lancelot, habían desaparecido. Conmoción y pavor. En el cuarteto de Fateverse, Akuno fue quien menos impresión dejó. Ella no era una diosa y no puede materializar, en un solo pensamiento, un montón de espadas mágicas capaces de herir a un dios. Además, era tímida, y hablaba poco y rara vez más que unas pocas palabras. Pocas personas se dieron cuenta de que el último maestro tenía un poder que excedía al de los propios dioses, especialmente porque ella no lo mostraba. De hecho, lo único que notaron los observadores fue su extrema concentración y atención al detalle. La situación real era complicada y claramente necesitaba toda su atención. Y por supuesto, no se limitó a observar el desarrollo de la batalla, prestó atención al más mínimo detalle, los memorizó y nunca los olvidaría. De pie en medio de una esfera de energía translúcida, la heredera de la luna compartió su atención entre varias ventanas virtuales. Una de estas pantallas holográficas mostraba a una pareja sentada detrás de una mesa larga. Eran los presentadores de un canal de televisión italiano. Detrás de ellos, una pantalla mostraba imágenes de la vegetación seca y luego una imagen de satélite que mostraba las temperaturas registradas en el sur del Piamonte, más de 50. En la parte inferior de la pantalla, una pancarta roja resumía las explicaciones de los presentadores de televisión. Temperatura canicolari, diversica TV evacuati in Piemonte. Texto que Monsel tradujo justo debajo. Temperaturas abrasadoras, varios pueblos evacuados en Piamonte. Al mismo tiempo, Kisinami siguió la pelea entre Salvatore Doni y Perseo. El dios volaba sobre el campo de batalla, sentado en la silla de su Pegaso, disparando flechas. Pero el campeón empuñaba una espada con un brazo cubierto con una capa de plata y cortó por la mitad todas las flechas que volaban hacia él. De repente, el espadachín Genio RG levantó su arma y griega. Varios meteoritos cruzaron el cielo, cayeron al campo y cavaron instantáneamente profundos cráteres. Akuno frunció levemente el ceño. Para cualquiera, aparte de ella, el ataque habría sido visto como la caída de meteoritos. Pero el soberano de la luna tenía una percepción física sin rival.
Había visto que los meteoritos estaban hechos de espadas que caían del cosmos, enrojecidas por la fricción del aire. Y los movimientos de las armas no eran erráticos. Salvatore Doni controlaba a distancia los ataques, siguiendo a Perseo. A pesar de las rápidas esquivas de su caballo alado, el dios maligno termina siendo golpeado y estrellado contra el suelo. Cuando el Pegaso volvió a la nada, Perseo se levantó, con el rostro cubierto de sangre y el brazo izquierdo inmóvil. Salvatore Doni saltó para encontrarse con su oponente. Sus espadas chocaron y el resultado fue una deslumbrante pelea de espadas. Perseo era un dios héroe, un espadachín legendario, pero no era rival contra el espadachín más fuerte de Campione Erverse. Al final de unos segundos de enfrentamiento en los que paradas y estocadas se sucedieron tan rápidamente que el ojo humano solo habría visto algo borroso, el dios maligno se desplomó en el suelo, atravesado por la espada de su oponente. Akuno apartó la mirada de esta pantalla para ver otra pelea que se desarrollaba simultáneamente. Luao se enfrentó al rey mono y, aunque el gobernante del reino marcial tenía la ropa rasgada y varios moretones, Sun Wukong estaba furioso. El hombre mono volvió al ataque blandiendo su bastón dorado. Pero Luao dio un paso a un lado y entró en guardia en una pose extraña, de perfil con el brazo derecho levantado sobre su cabeza como una bailaora de flamenco. La otra estaba extendida oblicuamente con la mano dirigida hacia el suelo. Cuando Sun Wukong atacó, de repente saltó hacia adelante, pasando dentro del arco mortal formado por el movimiento del palo dorado, deslizando su propio brazo debajo del de su oponente para desviar su ataque. Al mismo tiempo, la bella muchacha china golpeó a Sun Wukong en la cara con el puño. Usando su poder divino de la autoridad Vajrapani, los puños de Luao ahora eran tan duros como el diamante. El dios mono retrocedió, medio aturdido, y sacudió la cabeza gritando de ira. Sin embargo, fue persistente y volvió al ataque. Luao se preparará para la siguiente ronda nuevamente, su postura era extraña. Su eminencia pareció saludar a su adversario, con el busto inclinado hacia adelante y las manos entrelazadas, como en posición de oración. Cuando Sun Wukong extendió su famoso palo, saltó para esquivar el ataque, cayó hacia atrás junto al rey mono y luego golpeó la cara del oponente con ambas palmas, obligándolo a retroceder. Sin disminuir la velocidad, Luao agarra la muñeca del hombre mono con una mano como para buscar el pulso, pero en realidad presiona 2 puntos de presión secretos. Al mismo tiempo, le dio un puñetazo justo debajo del codo. Esta antigua técnica del arte de las dislocaciones chinas como siempre resultó muy efectiva. Con el brazo paralizado por el impacto ecléctico, Sun Wukong dejó caer su bastón dorado. Pero él la echó inmediatamente. Lanzada muy lejos, la china marcial Freak logró mitigar el impacto y aterrizó de pie con la flexibilidad de un gato. Sin embargo, el gran sabio igualando el cielo alcanzó su Rui Jingu Band y contraatacó, obligando a Luao a saltar hacia atrás para evitar un golpe poderoso. El hombre mono estaba ahora completamente furioso. ¿Cómo puedes lastimarme? Mi cuerpo es más duro que el acero. Akuno asintió frente a la pantalla. Ella también se preguntó. El último ataque mostró claramente que su eminencia Luao había usado algún tipo de habilidad. Luao William se limpió la sangre que fluía de su labio con el dorso de su mano. Sin preocuparse por el dolor de una costilla rota, ella viene en guardia en una postura clásica de Kung Fu, con piernas flexibles y codos doblados. Ella sonrió. El dios mono acababa de darse cuenta de que estaba usando una técnica especial. De hecho, desde el principio el gobernante del reino marcial usó Salvation Shengon, una técnica de arte marcial normalmente utilizada para curar por imposición de manos, excepto que Luao usó una versión invertida de esta técnica inventada por las sectas demoníacas. 1. Aplicado así, Shengon aumentó el daño infligido por sus ataques. Pese a ello, la lucha seguía indecisa. Ciertamente, la suma sacerdotisa del santo culto de las 5 montañas dominó el enfrentamiento. Ella dio más golpes de los que recibió, pero el rey mono era mucho más resistente que Luao y, al igual que ella, era un maestro del arte marcial, un maestro armado con una vara mágica muy pesada, capaz de aplastar montañas. Hasta entonces, su eminencia había evitado recibir un golpe directo, pero incluso un rey demonio con una autoridad de acero podría morir de un solo golpe con un arma divina de este poder.
Con los ojos brillando de emoción, Martial Freak salta hacia adelante. Era la primera vez en un siglo que se enfrentaba a un oponente capaz de derrotarla. Akuno echó un vistazo rápido a la pelea entre Numan y John Pluto Smith. El superhéroe estadounidense se convirtió en Jaguar y libró una batalla de desgaste contra el segundo hombre mono. Apareciendo repentinamente detrás del maestro del viento, Smith atacó y luego desapareció antes de que el dios maligno pudiera tomar represalias. Simple y efectivo, Kishinami aprobó con un movimiento de barbilla. La soberana de la luna levantó la vista de sus pantallas para observar las peleas en curso a su alrededor. Los caballeros convocados por Lancelot no, la reina blanca, casi todos habían sido asesinados por los lobos y no muertos que el marqués Boban convocaba constantemente. El viejo campeone, convertido en hombre lobo, luchó contra la reina de las Amazonas. El suelo temblaba cada vez que los dos oponentes chocaban y las ondas de choque hacían explotar los árboles resecos, lanzando astillas en todas direcciones. Curiosamente, ambos luchadores fueron apoyados por niñas pequeñas que usaban magia. Excepto que la muñeca sin nombre creada por Sinjin Spellbook, el libro de magia de Baphomet, superó por completo la magia utilizada por la bruja de Bretaña, para creciente frustración de esta última. Akuno Kishinami luego se volvió hacia Shirou. El joven pelirrojo estaba haciendo una impresionante demostración de su manejo de dos sables Dao chinos. Corrió, doblado por la mitad, con su capa roja flotando detrás de él. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y ambas espadas descansaban sobre sus hombros. De vez en cuando, atacaba a uno de los lobos de Boban, cortándolo por la mitad sin esfuerzo, sin siquiera disminuir la velocidad. De repente, cambió de dirección, y saltó muy alto, dejando la huella de sus pies en el suelo. Dos rayos de energía mágica cruzaron donde él había estado. Entre el cielo y la tierra, Shirou, ahora sosteniendo su gran arco negro, trazó dos flechas a una velocidad increíble y las disparó. Dos esqueletos vestidos con túnicas de mago andrajosas se derrumbaron antes de convertirse en polvo. Incluso antes de caer al suelo, Emiya Shirou trazó las espadas cazadas. Como transformado en un torbellino, bloqueó y esquivó varios ataques de los caballeros esqueléticos que inmediatamente lo rodearon. Cada golpe bloqueado fue seguido por un contraataque de un estilo sencillo, directo y eficaz. Shirou no perdió el tiempo pensando o haciendo esgrima hermosa, simplemente mató a sus oponentes. Y fue muy efectivo. 20 segundos después, el último caballero se desplomó antes de deshilacharse en partículas de prana arrastradas por el viento. Otro grupo de caballeros y magos se dirigió hacia él, Shirou les arrojó a Kanzo y Bakuya. Las armas se volvieron sobre sí mismas y atravesaron las filas enemigas como sierras giratorias, cortando en dos varios esqueletos. Mientras las espadas salían del otro lado del grupo de enemigos, el fakir trazó otro par de sus armas distintivas. Magnetizados por sus dobles, los primeros Kanzo y Bakuya regresaron como bumeranes, derribando a otros oponentes. Los últimos supervivientes se acercaron, pero solo sobrevivieron 10 segundos más. Apenas sin aliento, sin haber sido arañado ni una sola vez, Shirou se detuvo para mirar a su alrededor. 50 muertos vivientes yacían en el suelo, desintegrándose. Preocupado, Ereshkigal se volvió hacia Akuno. ¿Qué piensas de Shirou? Es más poderoso, ¿no? Kishinami confirmó con un simple movimiento de cabeza. Él no usa las técnicas que aprendió con Ludoao. ¿Está seguro? De nuevo, el último maestro asintió. Instinto más rastreo. Ahora familiarizado con el tipo de discurso utilizado por Akuno, Ishtar asintió, muy interesado. Shirou luchó por instinto. De hecho, Insane Rush Authority de Lancelot había puesto a Shirou en modo automático. Estaba usando solo las facultades que podía usar sin pensar. Sin embargo, precisamente porque usar el trazado era instintivo, el fakir pudo luchar usando el estilo de lucha de Archer, leyendo la memoria de Kanzo y Bakuya almacenada dentro de las réplicas que trazó. La señora del cielo inclinó la cabeza hacia un lado mientras acariciaba pensativamente su barbilla. Más fuerte, más rápido, más duradero, pero sin técnica. Interesante, lo último es una debilidad a explotar. Cuando lo pienso, en realidad nos enfrentaremos a la versión Berserk de Shirou. Sería divertido si no fuera tan aterrador.
Cuando todo esto termine, prometo solemnemente que le recordaré continuamente a Shiro este episodio, burlándome de él, hasta que me sienta vengado por mi temor actual. Tomará años. Bromear con Shiro era el calmante para el estrés número 1 de Ishtar. Akuno negó con la cabeza. Shiro, no culpable. La culpa es de la reina blanca. Ishtar se encogió de hombros. Los dioses mesopotámicos no son conocidos por su mansedumbre. En general, cuando 10 personas nos molestan, provocamos una avalancha de proporciones bíblicas. Ereshkigal de repente palideció y comenzó a sacudir el hombro de su hermana. Él se dirige hacia nosotros. Poco más tranquila que la reina del inframundo, Ishtar materializó su lanza Dilibat 2. Afortunadamente, un enorme lobo se interpuso entre ellos y Shiro. La criatura que acababa de convocar el marqués Boban era 2 veces más grande que sus hermanos vulpinos. Además, aparecieron líneas azules brillantes en su pelaje negro. Los lobos de Boban no eran criaturas ordinarias. Eran los compañeros de Apolo Liqueo, Apolo como dios de los lobos. Entonces fueron las bestias divinas. A pesar de esto, los cánidos que invocó el rey de los Balcanes generalmente se encontraban entre las bestias divinas más débiles. Sin embargo, el marqués podría recurrir a lobos mucho más peligrosos. La criatura que enfrentaba a Shiro era un semidios. 3. Aunque se enfrentó a un enemigo muy poderoso, el tipo de adversario que Hércules bien podría haber enfrentado si los dioses le hubieran pedido que hiciera un 13º trabajo, Shiro no mostró signos de miedo o incluso una simple vacilación. Al contrario, su rostro se contrajo brevemente en una expresión de furia. Trazó un par de espadas y se las arrojó al lobo, luego un segundo par y finalmente un tercero. Los lanzaba uno tras otro, antes de atrapar a los que volvían hacia él, un poco como un malabarista. El lobo gimió de ira y dolor saltando de un lado a otro para evitar a los dobles de Kanzo y Bakuya que estaban dando vueltas. Las espadas cazadas formaron una jaula de acero que giraba alrededor del lobo, cortando de nuevo e infligiendo múltiples heridas al semidios atrapado en el centro de su vórtice. Sin embargo, los noble fantasmas de rango C solo pudieron arañarlo. El pelaje del semidios lobo era como una gruesa armadura. De repente, el divino canino lanzó un poderoso aullido, generando una onda sonora que sacudió a todos los presentes. Los Dwinblades fueron tirados y plantados en el suelo. El lobo gigante se volvió hacia Shiro y gruñó antes de saltar. Pero el pelirrojo esquivó el ataque, aunque las garras se clavaron en un trozo de su abrigo rojo. Sosteniendo a Kanzo y Bakuya en sus manos, el fakir pronunció sus primeras palabras desde el comienzo de la pelea. Seguimiento. Sosteniendo las espadas cruzadas ante él, las armas se deformaron y extendieron a medida que escamas de metal comenzaron a crecer sobre el metal blanco-negro de las espadas gemelas, alargándose hasta convertirse en plumas de metal. Cuando el lobo atacó de nuevo, Shiro bloqueó el ataque con Kanzo y Bakuya Overedge. Luego saltó a un lado y el lobo gritó cuando una larga lágrima se abrió en su pelaje desde el cuello hasta la cola. Furioso, el lobo gigante se giró pero su pata solo hizo un agujero en el suelo. Shiro había saltado sobre su espalda. La pelirroja acababa de aterrizar cuando las 2 espadas largas cortaron una de las patas del lobo. Gritando de dolor el semidios cojeó persiguiendo a la pelirroja. A pesar de su desventaja, el enorme lobo logró golpear a Emilia con una pata. Pero el joven no pareció afectado. Ciertamente, fue arrojado a distancia y se tambaleó por un momento, llegando incluso a arrodillarse en el suelo. Sin embargo, este momento de debilidad fue breve. Shiro se levantó justo a tiempo para esquivar otro ataque y cayó sobre el lomo del lobo. Al momento siguiente, Shiro decapitó al semidios con un golpe de doble espada similar a una tijera. Ishtar había contemplado toda la escena con visible ansiedad. Creo que esta pelea va a ser más dura de lo esperado. Pero antes de que Shiro pudiera atacar a Ishtar, porque la estaba apuntando a ella, Akuno intervino. ¡Atención! Hazte a un lado. El aviso precedió a la llegada de un proyectil que atravesó el campo de batalla y provocó una onda expansiva como una pequeña explosión sónica en la campiña italiana. Al final de una zanja excavada en el suelo con su espada, utilizada como freno, Rama se puso de pie. A pesar del shock, el rey delfín resultó ileso.
Su ropa ni siquiera estaba rota, a decir verdad, parecía más molesto que cualquier otra cosa, un poco como un hombre al que acaban de picarle un mosquito. Los mosquitos apenas estaban regresando. Volando sobre el suelo, envuelta en un halo de luz azul, Liliana Cranjar sostenía en sus manos el arco de David. Disparó varias flechas, capaces de atravesar cualquier defensa. Al menos si las flechas se tocaran. Porque, en rápidos movimientos del brazo, Rama bloqueaba cada disparo con la hoja de su espada. Otros 2 atacantes ya llegaron al campo de batalla. Armada con Cuore di Leone, infundida con el hechizo Colgata, Erika Blandelli atacó al rey que gobierna el fin de los tiempos, mientras Enase Izumi emergía por detrás, armada con la espada Nanatsusaya no Tachi. Los 3 miembros del harén de Godou eran luchadores experimentados a pesar de su corta edad. Tenían armas poderosas que su magia había hecho aún más peligrosas. Antes de atacar a Rama, Godou había usado con las chicas la autoridad juvenil, que, básicamente, les había dado la fuerza, resistencia y reflejos de un campeone. A pesar de todo lo que habían arrojado en la batalla, todavía eran indignos de la ira del acero más fuerte, no eran adversarios, solo insectos molestos. Hubo como una explosión y 2 géiseres de tierra se abrieron a unos 10 metros de distancia. En uno de los cráteres, Erika jadeó con los ojos vidriosos, y en el otro Ena intentó levantarse mirando a Rama con odio. Este miró hacia atrás sin pasión. Pareces odiarme. Pero nunca te conocí. Soy descendiente de Sita, la princesa de ojos de cristal. El acero más fuerte se encogió de hombros. Admito que es una razón legítima para odiarme. Sin embargo, ustedes no tienen la fuerza para vengarse. Les sugiero que dejen la lucha a otros, estoy hablando de ustedes, despreciables Godslayers. Se volvió hacia los hombres que venían. El príncipe negro Alec, un mago consumado, flotó sobre el suelo, apoyando a Godou Kusanagi. Los 2 campeones intercambiaron una breve mirada y luego Alexander Gascoigne asintió. Todas las demás peleas habían cesado, y los aliados y enemigos del rey Arturo observaban el enfrentamiento, literalmente hipnotizados. Por supuesto, este también fue el caso de Akuno Kishinami, y ella fue la única que vio la señal de connivencia entre los 2 campeones. Mientras Godou caminaba hacia el rey delfín, llamando su atención, Alec trazó algo en el suelo antes de extender su chaqueta sobre el pentáculo mágico y ocultarlo de los ojos. Akuno conocía bastante bien a los 2 campeones, cómo pensaban, cuáles eran sus autoridades, para entender su plan. Y estuvo bien pensado. De hecho, era probable que su plan funcionara. Antes de que el rey diablo de Japón pudiera atacar, un tercer campeón se les unió. Lord Salvatore Doni parecía muy feliz. Ah, mi amigo Godou, Perseo está derrotado. Cortó el aire con la espada que sostenía en la mano, escuchando el silbido del aire atravesado por la hoja. Y gané una nueva autoridad. Godou asintió reconociendo la espada de Perseo. Está bien, pero espera con Alec, por ahora estoy solo. Pero necesitaremos tu ayuda inmediatamente después. Doni pareció sorprendido, pero el italiano finalmente asintió. Estirándose como un gato, se alejó apoyando su nueva espada en su hombro. Si eso es lo que quieres, va bene. El rey demonio italiano era el único de sus compañeros que aún estaba fresco y listo, ya que no se había enfrentado a un oponente que pudiera derrotarlo. 4. Pero tenía curiosidad por ver qué estaba preparando su amigo Godou. Desde su primer encuentro, los japoneses lo sorprendieron una y otra vez. Silbando, con una gran sonrisa en su rostro, el despreocupado italiano saludó a Alec, quien lo saludó con una expresión bastante grosera. Pocas personas podrían soportar a Doni. Godou Kusanagi se había enfrentado brevemente a Rama con sus novias y no salió muy bien. Incluso usando la espada de Susanoo, el acero que rompe 1000 hojas. No pudo lastimar a Rama. Incluso su ataque más fuerte solo lo había alejado. Por el contrario, Godou había resultado levemente herido. Pero la situación le excitaba, sobre todo porque tenía un plan. Frotando su dolorida mandíbula, Godou comenzó a recitar un encantamiento. Todo pecador temblará ante mi poder. Ahora es el momento en que obtengo la dureza de 10 montañas, la fuerza de 100 ríos y el poder de 1000 camellos. Sobre mi ser poderoso, llevaré el símbolo de la furia. Camello.
En el extraño espacio donde se desarrollaban las representaciones de las 10 encarnaciones de Beretragna, los medallones secundarios comenzaron a girar alrededor del medallón central, la representación del propio Godou, y el camello tomó la posición superior. Corriendo a toda velocidad, Godou de repente se detuvo a 2 metros de Rama, quien levantó su espada para protegerse, y al momento siguiente el japonés campeone cayó detrás del rey delfín y le dio una poderosa patada. Con reflejos increíblemente rápidos, Rama logró darse la vuelta y bloquear el ataque. Pero el camello le dio patadas explosivas a Godou. La detonación no fue lo suficientemente fuerte como para dañar al Strongest Steel, pero la irritación que sintió solo creció cuando su oponente saltó a su alrededor atacando y atacando nuevamente. Juzgar que Rama fue cocinado a la perfección. Godou saltó a distancia, como por casualidad justo al lado de Alec y Domi. Al ver a los 3 odiados campeones reunidos para sonreír ante su humillación, Rama explotó de rabia. Simultáneamente, el príncipe negro Alec se estaba preparando para intervenir cuando la voz de Akuno resonó en su mente. Comienza tu hechizo a mi señal. Gascoigne frunció levemente el ceño pero asintió, así que Kishinami había visto claramente su plan. El campeón británico no se sorprendió mucho. Sin duda era la mejor estratega en el campo de batalla. Y su sentido del tiempo fue insuperable. Fue una suerte que ella estuviera de su lado. Ahora, Alexander Gascoigne extendió su mano hacia adelante y el círculo mágico se iluminó bajo sus pies. Escúchenme, hijas de la noche interminable, hijas de la tierra y de la sombra. Luchando contra el mal con el mal, pagando crimen con crimen, derramando sangre por sangre, arrancando diente por diente, así comienza la venganza. Por la sangre de los asesinados madre, la muerte trágica niega todos los intentos futuros de piedad filial. Megara el demonio, Tisífone el vengador, Alecto el implacable, recupera la maldición y ejecuta la venganza. Rama levantó la divina espada de la salvación al cielo mientras gritaba, luz divina de la salvación. El resultado no se hizo esperar. Un rayo de insoportable claridad descendió del cielo, todo estaba bañado por una luminosidad de color platino. El rayo habría impactado a los 3 campeones reunidos alrededor del pentáculo trazado por Alec. Excepto que el asesino de dioses inglés estaba bajo la protección de las erinias, cualquier ataque apuntaba contra el perpetrador, a máxima potencia. Justo antes de tocar al trío del Rey Diablo, el rayo se inclinó y cambió de dirección. Un momento antes de ser tocado, Rama abrió mucho los ojos por la sorpresa. Las palabras difícilmente describirían el cataclismo que repentinamente asoló la región. Un verdadero muro de llamas atravesó el campo de batalla y ennegreció una gran superficie de tierra, mientras una onda expansiva derrumbó casas e incluso colinas. A varios cientos de metros del epicentro del terremoto, solo había una zona arrasada y no quedaba nada. Ninguno de los fantasmas de Boban, ni sus lobos, ni los caballeros de la Reina Blanca habían sobrevivido. Incluso cuando Ereshkigal se refugió dentro del escudo de energía que protegía a Kuno y plantó una barrera de sus lanzas rojas fuera del globo para dispersar parte de la fuerza destructiva, sintió el impacto. Afuera, todos los árboles estaban tirados en el suelo y ardiendo. La reina de Kur se volvió hacia su adorable ardilla. Rama estaba en el epicentro del cataclismo. No puede haber salido intacto. Pero Akuno negó con la cabeza, mostrando una pantalla. Aunque sus ropas fueron quemadas y dañadas, el rey delfín se encontraba en el centro del cráter sobre una especie de pedestal que sostenía una porción de suelo intacto. Solo había recibido unas pocas cerillas. Puede sobrevivir a múltiples explosiones de Calibur a máxima potencia. Atena lo dijo. Ereshkigal pareció por un momento aturdida y luego su rostro palideció. Excalibur no estaba a plena potencia. Akuno negó con la cabeza. No, no fue. Ishtar, que descendía al suelo, habiendo esquivado el ataque refugiándose en la altura, había escuchado el final de la conversación. Rama no es nuestro problema, al menos en el futuro inmediato. ¿Dónde está Shirou? En toda esta confusión, lo perdí de vista. Kishinami aprobó y miró las muchas ventanas que aparecían dentro de su escudo. Por un breve momento, pareció entrar en pánico. Al momento siguiente, saltó y se volvió hacia las diosas. Tener cuidado.
Cuando la Reina Blanca tomó el control de Shirou, exacerbó todas sus emociones y sentimientos. Cuando uno pensaba en ello, era bastante paradójico ya que ella ya no sentía ninguna emoción. Aunque estaba más o menos al servicio de la Reina Blanca, el fabulador solo actuaba bajo el efecto de impulsos repentinos. No hubo nada razonado en sus acciones. Antes de llegar a Italia, había dejado de lado conscientemente la ira que sentía al pensar en Ishtar. Porque fue inútil. Pero bajo la influencia de la Reina Blanca, su ira había reaparecido, enormemente amplificada. Ahora su objetivo era la diosa mesopotámica del amor. Aunque no entendía por qué quería matarla, era una obsesión. Gracias al fortalecimiento de la magia, Shirou había amplificado su visión al máximo. Literalmente podía ver a través de las cortinas de humo que había en el campo de batalla y descubrió su objetivo casi en el otro extremo del campo de batalla. Una sonrisa deformó su rostro. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Shirou ya estaba sobre el cráter formado por la explosión. Un poder increíble se reunió en una llama roja que bailó sobre su mano abierta. La energía roja se condensó en una espada cuya hoja parecía una especie de sacacorchos. Tomándolo, el pelirrojo lo colocó sobre la cuerda y estiró su gran arco negro. Pero extrañamente, sorprendentemente, mientras tiraba de la cuerda, la espada comenzó a transformarse. La hoja se vuelve más delgada, adopta una forma más aerodinámica y se convierte en una especie de flecha. Alrededor del pelirrojo, una especie de vapor azul se elevaba desde el suelo, mientras concentraba su poder dentro de la flecha que acababa de crear. Este último brillaba de color rojo, y esta llama se hacía cada vez más fuerte. Shirou de repente abrió los ojos. Caladol soltó la cuerda de su arco y un cometa rojo despegó a velocidad supersónica sobre el campo de batalla. La onda expansiva de la salida de la espada y la flecha levantó las cenizas alrededor de Shirou, enviándolas volando y rompiendo su abrigo rojo. El objetivo: Ishtar. Precisamente, el hogar de la reina de Venus. Y nunca antes Shirou había fallado un objetivo. 1. En los Murim, el mundo de las artes marciales coreanas, existen dos corrientes de pensamiento principales. Las sectas ortodoxas son los chicos buenos. Las sectas demoníacas son los chicos malos. 2. Hasta ahora he escrito Dideivat, pero la mayoría de los asiriólogos escriben este término con L. Me equivoqué, pero tengo una excusa. El sumerio es una lengua muerta desde hace 3000 años, nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronuncia esta lengua. 3. En la jerarquía de las bestias divinas, este lobo está en el mismo rango, quizás incluso por encima, que el jabalí, la autoridad de Godou. 4. Aprovecho esta oportunidad para recordarles que Perseo, pero también Sanuelcon, fue asesinado recientemente. Así que no se separaron de sus leyendas por efecto de su propia voluntad. Fueron invocados por Rama como dioses subordinados. Entonces no tienen todo su poder.